Bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de 78 puertas. Hoy es 23 de abril, es el Día Internacional del Libro y hoy quiero hacer un vídeo especial sobre los libros y el tarot, pero de una forma que es diferente, distinta. Es una idea que te puede proporcionar nuevas herramientas y nuevas maneras de entender y de leer el tarot, pero sin estudiar tarot. Ahora enseguida lo vas a entender. Verás, el otro día estuve viendo en YouTube una entrevista que le hicieron a Emma Thompson, que es una de mis actrices favoritas, y durante un ratito estuvieron hablando de su participación en las películas de Harry Potter, donde ella trabajaba haciendo un personaje. Y todo vino por cómo pronunciaba ella el nombre de ese personaje, que es Sybil Trelawney. Yo siempre lo había pronunciado Sybil, pero ella parecía como que lo estaba diciendo Sybil. No sé, ahí había algo raro. Se me hacía raro. Y estuve ahí con la mosca detrás de la oreja. Y de repente, pues con eso de Sibyl, empecé a pensar en sibilas, ¿no? En las sibilas clásicas, la sibila de Cumas, la sibila Pitia, la sibila de Delfos. Y eso luego, en un pispás, pues me llevó a pensar en la Vera Sibila italiana, en la sibila de la Zingara y demás barajas y demás sibilas con las que trabajo de forma más o menos habitual. Así que al final, pues como no podía ser de otra forma, pues me fui a por el libro. Y en el libro lo busqué. Esta es una carta del Arcano del Loco. En el libro lo busqué, a ver si lo coge el zoom. A ver. Está muy cerca para que lo coja. A ver. Ahí. Aquí lo tienes escrito. Sybil Trelawney. Y esa Sybil, en efecto, el nombre de Sybil, como ves ahí escrito, está relacionado con las sibilas que te he enseñado antes. Pero también me fijé en el apellido. Este apellido de aquí. Trelawney. Y este apellido me empezó a sonar. Hacía muchos años que había leído el libro. Y el apellido Trelawney empezó a resonar en mi mente. Y empecé a darle vueltas. Digo, ¿de qué me suena? ¿De qué me suena? ¿De qué me suena? Ese nombre le conozco. ¿De qué le conozco? Y ahí estuve dándole vueltas y más vueltas y más vueltas hasta que al final me acordé. Es uno de los personajes de esta novela de mi infancia, La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson. No esperaba tener ninguna relación con esto, ni nada por el estilo, pero de haber estado pensando en las sibilas, cuando me vino a la mente La isla del tesoro, me acordé del pirata, de Long John Silver o John Silver el Largo. Y no sé por qué inmediatamente pensé en el arcano del diablo del tarot. Y una cosa llevó a otra y dije, si este personaje sería el diablo, ¿quiénes serían los otros personajes? ¿Habría más personajes del tarot más arcanos en esta novela? Así que la fui a buscar a mi biblioteca, pero hacía muchos años que no la leía, porque ya te digo, esto es de cuando era niño, tiene 255 páginas, una letra que se lee muy bien, y esto es del año 1987. Ya tiene unos añitos. Esta es una edición que se lee muy fácil. Bueno, pues lo que hice fue esto, leerme esta novela, pero no como una novela, pero tampoco como un libro de tarot. Simplemente lo que hacía era leerlo y entender y asociar los personajes a arcanos del tarot. Ya comenté en un vídeo anterior hace tiempo sobre los arquetipos, que no siempre mantenemos un único arquetipo o una única actitud o forma de ser a lo largo de nuestra vida, ni siquiera a lo largo de una semana o de un solo día. Pues de la misma manera un personaje evoluciona también en una novela, pero la idea de poder asociar personajes de libros, de novelas, de teatro, de lo que tú quieras, con arcanos del tarot, lo que te permite es hacer estas asociaciones que luego cuando piensas en un personaje del libro, piensas en el arcano, haces la conexión y entiendes mejor tanto el personaje como al arcano del tarot. Vamos a ir por partes. Esto, aparte de con la isla del tesoro, lo he probado también con algún otro libro y sí funciona, ¿vale? Pero de momento, ya que este fue el primero con el que lo hice, pues vamos a ir a por ello. El primer personaje así un poco importante que aparece es un viejo lobo de mar que va a la posada en
en la que está el protagonista del libro. Este viejo lobo de mar se llama Billy Bones, Billy Huesos, Guillermo Huesos, Guille Huesos o algo así. Y es un antiguo pirata, lo que pasa que en ese momento no se sabe. Tiene una actitud muy desconfiada y siempre está espiando, oteando el horizonte, mirando a ver quién hay alrededor, siempre con un ojo avizor, quién está, quién no está, qué es lo que pasa, siempre pendiente de todo. Luego aparte también tenía otra característica, otras forma de ser, ¿no? Que se emborrachaba mucho, era un poco de mal carácter. Bueno, pues una serie de cosas que, sobre todo el tema este de espiar, de estar siempre pendiente de lo que hacen los demás, porque tenía miedo que los otros piratas fuesen a por él. Eso se discute más adelante, pero no, al principio del libro lo único que vemos es que tiene esta actitud, la actitud de esta carta, la sota de espadas, siempre pendiente de lo que hay alrededor, siempre pendiente de lo que hacen otros, y no de sí mismo o de otras cosas, siempre pendiente del pasado y de lo que hay alrededor. Una sota de espadas. Lo que pasa que, como te he dicho antes, esto es un viejo lobo de mar, así que no le encuadraba tanto en una sota. Por edad, por ser adulto, por ser anciano ya, igual le aplicaría mejor el rey de espadas. Pero la actitud es la de la sota de espadas. Y con esto, el libro, este personaje del libro, lo entendí mejor. Y con los datos, o con lo que se dice de Billy Bones en el libro, entendí mejor la sota de espadas. Por eso te digo que esto funciona, porque lo tengo comprobado. El siguiente personaje, así, principal, por supuesto del libro hay muchos personajes, pero hay algunos que no merecen ni la pena mencionarles porque tienen apenas 4 líneas. Pues un personaje muy importante en este libro es Jim Hawkins, el niño, el chico que trabaja en la posada del almirante Benbow, que es donde va a alojarse Billy Bones, y que tiene todo un desarrollo a lo largo de la novela que es estupendo. Empezamos con Jim Hawkins atendiendo a la taberna, a la posada, dando de beber a la gente, cuidando las cosas, poniéndolo todo en orden. Luego las cosas en su casa pues se van al traste, el padre se pone enfermo, luego mal, luego muere, se queda solo con su madre, la tiene que ayudar aún más en la posada, tiene que trabajar y demás. Todo eso, cuidarse y cuidar las cosas, lo tenemos aquí. Pero, como te decía antes y como ya dije también en el vídeo sobre los arquetipos, evolucionamos, no nos quedamos fijos con una sola cosa. Y al evolucionar, Jim Hawkins se convierte en el loco que va a realizar un periplo vital a lo largo de la novela, enfrentándose a cosas, a situaciones, a experiencias que no ha vivido nunca, y gracias a eso madurando y adquiriendo una capacidad de manipulación, entre comillas, y de aprendizaje, de ser diestro, de hacer travesuras para su propio beneficio y de sus amigos, travesuras o pequeñas hazañas incluso. Con algún barco. No quiero destriparos el libro, porque muchos lo conoceréis, pero de gente joven que seguro que este libro igual no lo ha leído y no lo conoce. Pues por si acaso no lo voy a destripar del todo. Y una cosa que sí que se puede apreciar en la evolución del carácter de este personaje, de Jim Hawkins, de este adolescente que va creciendo y madurando, pues es precisamente esta maduración y cómo al final acaba siendo una persona muy segura de sí misma, dueño de sus actos, de su destino y capaz de hacer lo que considera que es necesario hacer en el momento correcto, pese a los peligros, pese a los problemas y pese a las circunstancias. Él hace lo que tiene que hacer. Por eso te digo que hay una evolución en el carácter que se plasma muy bien con estos arcanos y que a su vez los arcanos te ayudan a entender la novela y la novela te ayudan a entender los arcanos. Que es lo que te decía antes, que es el principal objetivo y todo lo que te voy a comentar en este vídeo. Otro personaje es el Dr. Livesey, o Livesey. Como tal doctor, obviamente, un arcano del Papa.
es una figura respetable, una figura de respeto en la comunidad en la que vive, es médico, es doctor, y como tal doctor, luego a los piratas en la isla, pues sí que les va a tener que curar y sanar, con lo cual todo lo que tenemos de sanación y curación relacionado con el arcano de la templanza lo tendríamos también relacionado con este personaje. Estos dos arcanos, ¿vale? Papa y templanza también los tenemos aquí, en esta novela. Otro arcano que tenemos, otro personaje que tenemos, el emperador. ¿Quién es el emperador en esta novela? El caballero Trelawney, John Trelawney, ese que te decía antes, que tiene el mismo apellido que te decía antes que la actriz Emma Thompson en el personaje que hacía en las películas de Harry Potter, Sybil Trelawney, que ahí es donde empezó todo. Bueno, pues ese personaje en la novela representa a la perfección lo que es el arcano del emperador. Lo cual este arcano te permite también entender mejor la novela, y luego las cosas que hace el personaje en la novela te dan una perspectiva diferente, distinta de lo que es este arcano, de lo que es el emperador, porque es diferente, distinto, te da, ya te digo, otra perspectiva, otra forma de verlo. Por supuesto, como te he dicho al principio, antes, John Silver el Largo, Long John Silver, el diablo. Un diablo capaz de muchas argucias, muy tentador, alguien de quien no te puedes fiar, que miente más que habla, pero que al mismo tiempo tiene un cierto sentido de la fidelidad y ciertos aspectos, ciertas cualidades que yo no me esperaba relacionar con este arcano. Igual sí con otros, pero no con este arcano. Y esto es una cosa que también he aprendido gracias a este libro. O sea, este libro, esta novela, aparte de ser una novela, también, como te decía, me ayuda a entender ciertos aspectos o ciertas cosas, no solo de la novela, sino de los arcanos. Igual que los arcanos me han ayudado a entender mejor la novela. Otro personaje, pues desde Inglaterra, que es donde vive Jim Hawkins, donde está la posada del almirante Benbow, donde está transcurriendo al principio toda la acción. Desde allí van en barco en busca de la isla del tesoro, la isla donde está escondido el tesoro. Vale, pues en esa isla se va en barco, y ese barco tiene un capitán. El carácter del capitán, todo lo que describen va, que ni pintado con esta carta. El rey de bastos. El capitán Smollett, Alexander Smollett, es el rey de bastos. Sin comparación, o sea, sin duda. Una representación perfecta. Además, como tal jefe, como tal capitán de barco, manda sobre un barco, sobre un medio de transporte. ¿Dónde tenemos un medio de transporte? El carro. La unión de estas dos cartas, ya no una carta de forma aislada, por separado, sino la unión de las dos cartas, de los dos arcanos, también nos está dando una representación de cómo es este personaje, y de qué es este personaje y de cómo actúa. Al mismo tiempo que eso, te vuelvo a decir, te da una nueva perspectiva sobre la novela, y la novela, con una retroalimentación, te da una nueva perspectiva o nueva información sobre los personajes, sobre los arcanos. Otro personaje, ya el último, Bengan, un pirata al que antiguamente abandonaron en la isla del tesoro. Un pirata arrepentido y que durante mucho tiempo estuvo abandonado. Allí fue castigado y abandonado por sus compañeros de barco, con lo cual aquí tendríamos el castigo que representa el colgado. No olvidemos que este es uno de los principales matices de este arcano en los primeros tiempos, cuando se creó, el castigo. Y luego, aparte, al estar viviendo solo durante años y años y años, este personaje también encarna perfectamente lo que es el ermitaño del tarot. Así pues tenemos a un personaje, Bengan, que es tanto el colgado como el ermitaño. Vuelvo a decir, retroalimentación. Esto te permite entender mejor el libro, y cuando lees el libro pensando en las cartas entiendes mejor las cartas, qué quieren decir y por qué son como son. Y por supuesto, estamos hablando que hay un viaje en barco, un viaje a través del agua, en el que hay cambios y movimientos del destino, gente que mejora, gente que empeora, cosas que suben, cosas que bajan encima del mar. La novela entera, todo lo que es la novela, es la rueda de la fortuna,
los ciclos de la vida. Y esta interconexión es más clara cuando terminas de leerlo y cuando terminas de hacer este ejercicio. Al principio igual no lo ves, pero cuando terminas de hacer este pequeño ejercicio de concatenar o de unir los personajes con los arcanos, luego al final esto te sale solo. Ya te digo, esto yo lo he hecho con este libro, con La Isla del Tesoro. Lo he hecho también con La Vieja Sirena, de José Luis San Pedro. También me ha funcionado. Lo he hecho también con... Esto todavía no lo he terminado de leer, porque es largo. Estoy con ello ahora. Con Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett. El obispo Valeran es, desde luego, un diablo por excelencia. Es fantástico en cuanto a la representación de este arcano. Tom Builder, sería... A ver, ¿dónde tenía? ¿Dónde he dejado aquí? Ah, aquí. Una persona sabia que enseña. O sea, es que todos los personajes, todos los puedes asociar a cualquier arcano. Cógete tu novela favorita, la que más te guste, una novela que no te cueste trabajo leer, que no te vaya a suponer un esfuerzo, sino que lo disfrutes, porque se trata de eso precisamente, de aprender mientras disfrutas. Y disfrutando, leyendo, busca las asociaciones con los arcanos del tarot. Y una vez que tengas estas asociaciones, ponlas en común. Interpreta el libro en base al arcano y interpreta el arcano en base a ese personaje del libro. Y eso te va a dar una mayor conexión con las cartas y una mayor capacidad de hacer mejores lecturas. Haz una prueba. Puede que al principio ahora te suene raro. Haz una prueba y ya verás cómo funciona. A mí me ha funcionado. Y eso es todo por hoy. Gracias por vuestra atención. Disfrutad del día del libro, disfrutad de los libros, leed, alimentad la mente y que tengáis un buen día. Nos vemos. Hasta luego.